Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por reunirse con nosotros hoy. Este es el último de los 4 seminarios o webinars que hemos programado sobre los polinizadores y su función para una Colombia sostenible. El tema de hoy es auyamas, lulos y granadillas, polinización y retos para Colombia. Hoy tenemos a varios invitados que nos van a hablar sobre la importancia de esos polinizadores a cultivos en particular y los retos que tenemos para nuestro país de aquí adelante. Colombia tiene alrededor de 200 cultivos y no todos dependen de los polinizadores. Alrededor del 60% de esos 200 cultivos dependen de alguna manera de esos polinizadores. Y como verán hoy, nuestros invitados nos van a contar más allá de esa historia, ¿no? de esa dependencia de esos polinizadores. Quiero invitarlos pues a que conozcan hoy a la doctora Margarita López Uribe. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell y actualmente es profesora de la Universidad de Pensilvania, del estado de Pensilvania. También tenemos a la ingeniera agrónoma Diana Obregón. Ella es agrónoma de la Universidad Nacional de Bogotá y es candidata a doctora en la Universidad de Cornell. También nos acompaña hoy, a menos desde la distancia, el doctor Klaus Rasmussen. Él es biólogo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. También obtuvo su doctorado en la Universidad de Illinois y actualmente es docente e investigador en la misma universidad donde se graduó como biólogo. Este evento es organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kansas, el Wildlife Conservation Society en Colombia, y aquí tenemos a su directora, la doctora Catalina Gutiérrez, y el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional, y a su director, el doctor Rodolfo Espina. Entonces, vamos a comenzar con Margarita. Por favor, si te damos una bienvenida, y a todos ustedes, por favor, escríbanos en el chat. Vamos a hacer las preguntas al final de la charla, pero si hay preguntas súper importantes, que todas son importantes, vamos a hacérselas ahí mismo también. Entonces, Margarita, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, por la oportunidad de hablar de mi sistema de polinización favorito, el sistema de cucurbita. Entonces voy a compartirnos unos slides que preparé para la presentación de hoy. Y qué pena los tengo en inglés porque es una presentación que había dado anteriormente, pero bueno, igual espero que sea como claro. Y algo que quería aclarar es que yo no voy a presentar datos de polinización de auyama en Colombia. Los resultados que tengo yo son para el sistema de polinización de estas cucurbitas o de la auyama aquí en Pensilvania. Entonces, como por referencia, es aquí en el noreste de Estados Unidos donde se han hecho todos estos estudios. Bueno, yo sé que tengo 10 minutos, voy a intentar contarles un poco acerca de por qué encuentro que es fascinante el sistema de polinización de auyama. Las auyamas, las calabazas, hacen parte del género de plantas cucurbita, que es un género que tiene aproximadamente 22 especies, y esta es una filogenia de ese grupo que muestra las relaciones evolutivas dentro de estos grupos. Y una de las cosas que es fascinante acerca de este género cucurbita es que hay 6 eventos de domesticación diferentes. Entonces, todas estas plantas se encuentran en Norte, Centro y Suramérica. A lo largo de toda la distribución, estas plantas han sido domesticadas 6 veces diferentes. Y de hecho, el evento de domesticación de esta cucurbita pepo es uno de los eventos de domesticación más antiguos de los que se tiene récord, que es alrededor de hace 10.000 años en México. De esas 6 especies que son cultivadas, tenemos una gran diversidad de frutos. Entonces, una de las cosas que es fascinante acerca de este género cucurbita es que, aunque, digamos, genéticamente las plantas son muy relacionadas,
los eventos de domesticación han producido una gran diversidad de frutos, y entonces estos frutos no solamente son comestibles en algunos casos como la auyama, pero en otros casos tenemos frutos que son muy bonitos y se usan de forma decorativa. Y eso, ahorita, unos minutos antes de la presentación estábamos hablando, el grupo de los que vamos a hablar hoy, y Diana Obregón estaba comentando que en Colombia están arrancando un poco unas variedades, o están cogiendo fuerza unas variedades que son un poco más decorativas, estas cucurbitas bonitas que estoy presentando en este slide. Otra cosa que es fascinante acerca de este grupo es que este grupo tiene las plantas de este grupo tienen un compuesto que se llama cucurbitacina, yo no sé cómo se dice esto en español, que es uno de los compuestos que es más amargo. Entonces, si uno coge una hoja de estas plantas y intenta morderla, es uno de los sabores más amargos que existe en la naturaleza, que me parece que es muy interesante. Pero bueno, digamos, desde el punto de vista de la polinización, estos cultivos son supremamente interesantes porque son cultivos son plantas que son monoicas y tienen flores unisexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitan obligatoriamente la presencia de un agente animal para hacer el transporte de polen de las plantas masculinas al néctar en las plantas femeninas. Entonces, digamos que esto es uno de los pocos cultivos que tiene absoluta necesidad de la presencia de polinizado, de agentes abióticos para la polinización. Y estas flores son supremamente interesantes porque las flores de las plantas domesticadas tienen un exceso de recursos florales que son interesantes para los polinizadores, específicamente para las abejas, que son los más importantes en estos cultivos. Entonces, algunas especies, por ejemplo, producen néctar en exceso, de tal forma que si ustedes cogen una flor de estos cultivos en algún momento de la mañana cuando las flores están abiertas, pueden básicamente, como el néctar se riega de las flores, de la gran cantidad de néctar que es producido. Y otras especies se producen una gran cantidad de polen también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta especie Cucurbita pepo que produce una gran cantidad de polen, y las abejas después de cada visita salen completamente cubiertas de polen de cabeza hasta la punta del abdomen. Pero las flores de estas plantas únicamente están abiertas durante la parte de la mañana. Entonces las flores abren muy temprano, por ahí a las 6 de la mañana, eso varía dependiendo de la especie, y alrededor del mediodía las flores están completamente marchitas. Entonces todo el proceso de polinización ocurre en la primera parte del día únicamente, debido a la fenología de la planta. Aquí en Pensilvania se han hecho estudios y se ha determinado que alrededor de 38 especies visitan estas flores, pero realmente lo que se ve es que la comunidad de polinizadores está dominada por 3 grupos en particular. Entonces tenemos la abeja de miel, que es básicamente viene de colmenas de abeja de miel manejadas, o en algunos casos también ferales, pero la mayoría son manejadas, introducidas para polinización. Tenemos varias especies de abejorros, pero especialmente este abejorro Bombus impatiens, que es el más abundante en las comunidades aquí, en esta parte del país. Y tenemos las abejas de la calabaza, que son abejas que son especializadas en la colecta del polen de las plantas del género Cucurbita. Y después tenemos una cantidad de otras especies que están en más baja proporción, que incluyen varias especies de abejas de la familia Halictidae. Entonces aquí les estoy mostrando las proporciones relativas de la abundancia de estas abejas en los cultivos de calabaza aquí en Pensilvania. Y ustedes pueden ver que, como les estaba diciendo, la gran proporción de las visitas ocurre por estas 3 especies, y los abejorros definitivamente son los más abundantes en este tipo de cultivos. Cabe hacer una aclaración, y es que estos estudios este estudio particularmente fue hecho en cultivos de calabaza que son a grande escala. Cuando miramos cultivos de calabaza que son a menor escala o como más artesanales, digámoslo así, en algunos casos vemos que las abejas de la calabaza tienden a ser más abundantes. Entonces la relación, digamos, la proporción de estos diferentes tipos de abejas varía dependiendo de la escala de la plantación.
Pero bueno, estas abejas no todas son iguales de, digamos, de eficientes en polinización. Entonces uno podría pensar que el polinizador más eficiente son las abejas de la calabaza porque son especialistas en la colecta de polen de estas plantas. Sin embargo, estos estudios lo que han mostrado es que, sin lugar a dudas, los abejorros parecen ser los mejores polinizadores, los polinizadores más eficientes para el cultivo de calabaza, por lo menos aquí en Pensilvania. Entonces, aquí hay algunos datos. Por ejemplo, se determinó que el 99% de las veces que los abejorros entraban a las flores, y lógicamente eso tiene que ver con el tamaño de la abeja, tenían contacto con las partes reproductivas de la flor, mientras que en el caso de la abeja de la calabaza solamente el 77% de las veces entraban en contacto con las partes reproductivas y aquí solamente el 64% de las veces entraban en contacto con las partes reproductivas. Otro dato importante acá es que únicamente es necesario 8 visitas de un abejorro para maximizar polinización, mientras que necesitamos 20 visitas de abejas de la calabaza o abejas de miel para maximizar la polinización. Entonces vemos que, digamos, de una forma funcional, diferentes tipos de abejas están teniendo diferentes papeles en la polinización de estos cultivos. Pero una cosa que es importante y que quería mencionar es que estos cultivos, por lo menos aquí en Pensilvania, nuevamente, esto es un estudio que acabó de salir hace algunos meses comparando el cultivo de la calabaza aquí en Pensilvania con otros cultivos alrededor de Estados Unidos, y se ve que gracias a esta gran proporción de abejas silvestres, incluyendo la abeja de la calabaza y los abejorros, la proporción de limitación de polinización es muy baja. Entonces, básicamente, aquí en Pensilvania no tenemos problemas de polinización de cultivos de calabaza porque tenemos una gran abundancia de abejas nativas. Pero esto no es la realidad con otros cultivos, especialmente con cultivos que han sido introducidos. Como les estaba contando al comienzo, la calabaza es un género de plantas que es nativo de Norte, Centro y Suramérica. En otros cultivos, por ejemplo, como manzanas y cerezos, ¿no?, que son introducidos, vemos que hay serios problemas de polinización. Y también con el cultivo del arándano azul, que yo sé que es un cultivo que está cogiendo también mucha atracción en Colombia, vemos que en gran parte de la distribución, especialmente donde no es nativo este cultivo, vemos que hay serios problemas de polinización. Y para como reforzar esta idea de la importancia de los polinizadores nativos, vemos que en el cultivo de la calabaza, donde no hay problemas de polinización, una gran proporción de los granos de polen que están llevando a la polinización de estos cultivos realmente son depositados por abejas nativas. Entonces, estos estudios están enfatizando mucho la importancia de tener polinizadores que han como coevolucionado con los cultivos para tener máxima polinización. Entonces, bueno, una de las preguntas que Víctor me pidió que respondiera o que intentara cubrir con la presentación es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para poder maximizar cultivos de polinización de auyama o de calabaza? Entonces, como les estaba contando, aquí donde yo estoy en Pensilvania tenemos estos dos importantes polinizadores nativos. La abeja de la calabaza es una abeja solitaria que nidifica en el suelo. Es una abeja que no es fácil de manejar y aunque es muy abundante, digamos que estamos completamente en dependencia de lo que existe, digamos, naturalmente alrededor de las áreas de cultivo. Los abejorros son nativos, ¿no es cierto? También, y hay una gran población que es silvestre, pero esta abeja, esta especie específicamente, ha sido manejada y hay forma, digamos, de hacer, ¿cómo se dice? Adicionar colonias de este abejorro para la polinización de cultivos. Entonces, hace como unos 10 años se tenía esta idea de que, bueno, ¿por qué no adicionamos polinizadores manejados de estos abejorros, adicionamos unas colonias para maximizar la producción de auyama y de cucurbita
en esta parte de Estados Unidos. Y lo que se concluyó es que realmente el problema de usar estos polinizadores o introducir estos polinizadores dentro de estos cultivos es que el cultivo de la calabaza es un cultivo complicado porque la mayoría de las abejas no son capaces de consumir el polen que es producido por estas plantas. Entonces, en esta foto les estaba mostrando, estas abejas de la calabaza son realmente las únicas que colectan el polen activamente de las flores, mientras que todas las otras especies que están polinizando están consumiendo el néctar. Entonces les quería comentar sobre un estudio que también salió este año, donde se demostró que si en un experimento, en condiciones experimentales, que si los abejorros son alimentados únicamente con polen de calabaza, ¿no es cierto? Que sería este tratamiento aquí en fucsia. Hay una gran, hay una gran tasa de mortalidad de los abejorros. Y esto fue un experimento donde hicieron varios tratamientos, entonces alimentaron a los abejorros con una mezcla de varios tipos de polen y la mortalidad era, digamos, lo que se espera como baseline. Y cuando las colonias son únicamente alimentadas con polen de cucúrbita, las abejas empiezan a morirse. Y eso es algo que ha sido, digamos, corroborado con observaciones de campo, donde se ha visto que cuando se llevan colonias de abejas de miel o se introducen abejorros a estos cultivos, las colonias realmente salen de estos contratos de polinización debilitadas y se cree que es porque las abejas no tienen que comer. Claro, tienen abundante fuente de néctar, pero el polen no lo están consumiendo. Entonces, digamos que este caso es un caso que evidencia la importancia de entender muy bien los sistemas de polinización para poder trabajar con el manejo de estos sistemas. Y como les dije al comienzo, yo no tengo mucha información, yo creo que no se sabe mucho acerca de qué está polinizando el cultivo de auyama y de calabaza en Colombia, pero este es un video que me envió una señora que se llama Karina Calongue, que vive en Córdoba, y ella me tomó este video donde claramente se ven que hay unos meliponidios, me imagino que, yo no sé, Víctor y Rodolfo, creo que es una trigona, polinizando la cucurbita moscata, que es una de las especies más cultivadas en Colombia. Y yo creo que en este caso también estas abejas no están colectando el polen, sino simplemente están utilizando el néctar de estas flores. Creo que me demoré 10 minutos, ¿no es cierto, Víctor? Pero aquí quería poner un plug para... Más o menos. ¿Me demoré más? Un poquitico más, pero está bien. Margarita, Okay. Muchísimas gracias. Y yo sé que, bueno, acabas de mencionar que no hay muchos trabajos en Colombia y yo sé que también nos acabas de decir que estás súper interesada en continuar con esto en Colombia, ¿no? Sí, entonces quería poner un blog. Esto es una cartilla que estamos produciendo acerca de los cultivos de polinización de cucurbita acá en Pensilvania. Si alguien está interesado, me puede mandar un correo y yo les mando una copia electrónica. Y listo. Margarita, una pregunta. Dime. Bueno, nos has dicho que este cultivo es súper dependiente de polinizadores, ¿no? También nos has dicho que no hay mucho que se conoce en Colombia sobre los polinizadores de este cultivo. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Andrés Morales, donde menciona que hay ataques frecuentes del cortador de flor. Él pregunta cómo los puede controlar sin afectar las abejas, los polinizadores. ¿Alguna idea sobre esto? Un segundo, cortador de flor. Sí, parece una plaga, sí. Sí, digamos que eso es uno de los temas que más, que es supremamente problemático acá, porque acá tenemos una peste, varias pestes, digamos, que atacan este cultivo, y siempre es un balance entre cuántos pesticidas se deben aplicar para poder salvar las plantas. Y además de todo, nosotros hemos hecho estudios, no están publicados, pero hemos demostrado que
cuando hay un ataque excesivo de herbívoros en las plantas, eso afecta a la polinización también. Entonces, desde ningún punto de vista es positivo tener un exceso de pestes en los cultivos. Pero pues lógicamente, como sabemos, cuando hay pesticidas en los sistemas, pues esos pesticidas están atacando las cosas que queremos y las cosas que no queremos. Entonces digamos que la respuesta es que toca hacer muchos estudios que son súper difíciles y se demoran mucho tiempo para entender cuáles son los pesticidas que son menos tóxicos y para ver en qué momento es más efectivo la aplicación de pesticidas. Entonces es como todo es acerca de qué se aplica y en qué momento se aplica. Ya, bueno, muchísimas gracias, Margarita. Gracias. Ahora pues queremos Perdón, invitar a... Víctor, ¿Sí? ahí como para complementar, nos decía Luis Alberto Núñez, bienvenido, que nos colaboró en la súper interesante conferencia sobre la polinización de escarabajos en Palmas, y nos anuncia que pronto saldrá un paper sobre polinizadores de cucúrbita en Colombia. Entonces, lo estaremos esperando con... Luis, no, a Luis le agradecería si me puede enviar alguna copia electrónica del artículo, porque sí, estoy muy interesada en saber acerca de los sistemas de polinización en Colombia. Bueno, ¿algo más, profesor Rodolfo? Sí, creo que siguiendo con el tema del control de la plaga del cortador de hojas, que si hay alguna opción orgánica. Y nos menciona Jorge Mérida, interesante, flores de cucúrbita, géneros Agapostemons, Caenoaugoclora y Partamona y Trigona de meliponinos. Entonces, es muy probable que aquí también haya una diversidad interesante, ¿no? Giselle Zambrano en la Universidad del Cauca, ella tiene un artículo pequeño, son observaciones muy cortas sobre los visitantes florales de cucurbita. Esto fue bueno, cerca a Popayán. Y si hay meliponinos, hay euglossinos también, apis mellifera y obviamente... Hay en Palmira me acuerdo de haber colectado peponapis. Eso sí, también hay. Sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, me gustaría invitar a Diana para que por favor aquí pues bienvenida Diana, y por favor cuéntanos sobre este cultivo tan interesante que pues al menos a mí me ha llamado mucho la atención y todo, porque lo conozco desde niño y no sé mucho sobre esto. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y pues a todos los que están aquí presentes. Yo les voy a contar de un trabajo que hicimos en cultivos de lulo en Chámeza, Casanare. Chámeza es un municipio que está en el piedemonte casanareño, entonces no se imaginen sabana, sino es un paisaje más de piedemonte, y es un municipio donde se está haciendo, donde el cultivo de lulo es muy importante. Entonces, pues ahí hicimos un trabajo intentando ver cuál es el efecto de la pérdida de bosque y de los plaguicidas en esta región. Entonces, pues solo para recordar, pero yo creo que aquí todos los presentes saben que el cultivo de lulo para Colombia pues es muy importante y al año se producen alrededor de 78.000 toneladas de fruta. Y lo que es interesante es que es un cultivo realmente para el consumo interno. El 99% de la fruta se usa dentro del país y muy poquito es lo que se exporta porque nosotros lo consumimos todo. Y en Chámeza en particular hay alrededor de unas 75 familias productoras y pues para ellos en ese municipio es la segunda actividad más importante después de la ganadería de leche. Y pues a lo mejor ustedes en otras charlas ya han escuchado que pues los polinizadores para los cultivos son muy importantes y alrededor del 75% de los cultivos a nivel mundial dependen o se benefician del servicio de la polinización. Y pues yo les voy a mostrar que el lulo no es la excepción a este beneficio. Entonces el lulo, pues para contarles un poquito de la biología floral, el lulo tiene, bueno, es una solanácea, entonces las solanáceas tienen este tipo particular de flor que ustedes ven ahí en la foto, y el lulo en particular tiene dos tipos de flor.
tiene una flor que ustedes ven en la foto de la izquierda con estilos largos y otras con estilos cortos que casi que ni se notan. Y solamente estas flores con estilos largos son las que son viables femenina. La parte femenina es viable solamente para estas flores y son las únicas que producen fruto. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Además, estas estructuras amarillas son las anteras que guardan el polen y estas anteras son de tipo poricida, es decir, no es tan fácil, el polen no queda abierto y disponible para cualquier polinizador, sino que tiene que venir ciertas especies de abejas que son capaces de vibrar su cuerpo para que el polen salga de esas anteras. Lo otro es que estas flores no producen néctar, sino que no producen néctar y la única recompensa es este polen que es rico en proteínas, que es muy atractivo pues, para distintas abejas. Entonces nosotros inicialmente un trabajo que hicimos en la región fue que visitamos varias fincas, 10 fincas en distintas veredas, y en esas fincas escogimos 20 plantas al azar y hicimos un experimento que es clásico en estudios de polinización, y es que cogimos flores que no habían abierto, inflorescencias que no habían abierto, las embolsamos con esta especie de velo o tul, y otras en la misma planta las dejamos abiertas para ver cuál es el efecto en la producción cuando excluimos los polinizadores. Entonces lo que encontramos fue que hay un efecto súper importante de los polinizadores y hay un incremento del 57% en el número de frutos cuando permitimos que los polinizadores hagan su labor, y además hay un incremento en el peso de los frutos. O sea, no solo tenemos más frutos, sino frutos más pesados cuando permitimos el acceso de los polinizadores. Ay, perdón, tengo problemas pasando acá la diapositiva, ya. Y dentro de la comunidad de polinizadores que encontramos o de visitantes florales, pues está esta que ustedes ven acá. Tenemos abejas sin aguijón, tenemos euglossini, abejorros, y ustedes se fijarán que la primera, que es la más abundante, que fue la que más vimos, es Tetragonisca angustula, y esta es una abejita muy pequeña que no tiene la capacidad de vibrar la flor para sacar el polen, pero ella se daba mañas como de usar las paticas para sacar el polen. Entonces digamos que no estamos muy seguros de que sea una especie muy eficiente, pero sí es muy frecuente verla en el cultivo. Por el contrario, Melipona, esta del grupo Fasciata, que no logramos llegar a especie, que fue la segunda más abundante, sí claramente se veía como ella era capaz de vibrar la flor y hacer que el polen saliera y hacer una polinización bastante efectiva. Al igual que algunos de los abejorros, Eulaema o Bombus, los vimos que claramente eran muy eficientes en el cultivo. Pero lo importante acá es que hay una comunidad, digamos, diversa que está visitando los cultivos y está prestando el servicio de polinización. Entonces, digamos, lo primero es decir, sí, las abejas son muy importantes para el cultivo del lulo y en particular las abejas silvestres están contribuyendo ampliamente a este servicio. Pero por otro lado, el cultivo del lulo es muy susceptible a una polilla, es esta que ustedes ven en la foto, el nombre científico es Neoleucinodes elegantalis, o barrenador del fruto. Entonces esta polilla pone huevitos cuando está el fruto pequeñito, cuando el fruto está empezando apenas el desarrollo. Estos huevos emergen y las larvas entran al fruto y empiezan a comerse el fruto por dentro, que es la foto del centro. Y ese es un problema súper complicado de manejar porque ni siquiera con plaguicidas, los plaguicidas no alcanzan a penetrar hasta adentro del fruto. Entonces la gente empieza a desesperarse con esta cantidad de plaga y empieza a hacer unas mezclas terribles de plaguicidas y a usar como todo tipo de cosas extremas. Y esta foto que ustedes ven ahí, yo la tomé en uno de los cultivos, entonces se ve basura de frascos de agroquímicos por todos lados, y cuando uno ve qué tipo de cosas utilizan, pues a veces utilizan cosas muy tóxicas incluso para las personas. Entonces eso es uno de los problemas y de los retos. El otro problema en la región, y también yo diría pues que en todo Colombia y en toda la región de los Andes, es la acelerada pérdida de bosque, ¿no? Entonces hay una gran expansión de la ganadería y una ganadería extensiva, poco eficiente, que está talando el bosque, y pues eso también es un problema para los polinizadores. Entonces nosotros en la región nos quisimos preguntar eso, exactamente qué está pasando, qué puede estar pasando con los polinizadores del lulo cuando hay pérdida de bosque y cuando hay exposición a plaguicidas. Entonces lo que hicimos fue que en esas mismas 10 fincas que ya habíamos seleccionado, usamos drones para tomar fotografías aéreas y poder caracterizar el paisaje que estaba alrededor de las fincas. Entonces calculábamos la cantidad de bosque que había alrededor de los cultivos, la cantidad de pasto, la cantidad de cultivos,
para tener un estimado, ¿cierto?, de cómo era el comportamiento en cada finca. Hicimos observaciones de los visitantes florales y colectamos anteras de las flores para poder hacer luego análisis de laboratorio para ver qué plaguicidas y en qué cantidades estaban apareciendo estos plaguicidas en las flores. Entonces la lista que ustedes ven ahí fueron los plaguicidas que evaluamos. Fueron 2, 4, 6 insecticidas y 3 fungicidas. Y lo que hicimos para poder tratar de entender qué tan tóxicos eran esos residuos que encontráramos, usamos esta ecuación que digamos que se usa en este tipo de evaluaciones de riesgo de plaguicidas, que lo llaman el cociente de peligro o en inglés lo llaman más el hazard quotient. Y lo que hicimos fue dividir la concentración del determinado plaguicida que encontramos sobre la dosis letal 50 que ya es calculado para estas distintas moléculas y se hace con base en apis mellifera. Esto es una aproximación al potencial de riesgo que pueden tener estos plaguicidas para las abejas. Entonces, ¿qué encontramos? De esos 9 plaguicidas que evaluamos, encontramos estos 5 que ustedes ven acá. Los primeros 3 son insecticidas, imidacloprid, metomil, abamectin, todos ellos bastante, digamos, problemáticos para las abejas, y los últimos 2 son fungicidas. En la siguiente columna ustedes van a ver qué tan frecuente los encontramos en las muestras. Entonces ustedes pueden ver que el imidacloprid, por ejemplo, lo encontramos en el 80% de las muestras, el propamocart, que es un fungicida, en el 100% de las muestras. Entonces es muy común encontrar plaguicidas en las anteras del lulo. Pero entonces ustedes, como ven, yo resalté el imidacloprid. ¿Por qué? Porque al hacer todos estos cálculos del potencial riesgo de los plaguicidas, lo que encontramos es que a pesar de que hubiera otras moléculas como propamocart, como abamectina, la cantidad en la que se encontró el imidacloprid y el potencial tóxico que tiene hace que esta sea la molécula más importante, ¿cierto? O sea, en este sistema, en Chames acasanare, el imidacloprid es el que mayor riesgo representa para las abejas por la cantidad en que se aplica y por lo tóxico que es la molécula per se. Entonces, entonces volvamos a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la pérdida de bosque y qué pasa con esa cantidad de plaguicidas a la riqueza y a la abundancia de los polinizadores en el cultivo? Entonces, este panel de gráficas que ustedes ven acá, en el eje de las X nos está mostrando la proporción de hábitat natural que teníamos en las distintas fincas. Entonces, habían fincas que tenían desde un 10% de bosque alrededor hasta un 60% de bosque alrededor. Y lo que vemos es que la tendencia es que a más bosque alrededor del cultivo, pues vamos a encontrar más número de especies y más abundancia. La abundancia no fue significativa, pero digamos que esa es la tendencia, tener más riqueza y más abundancia. Por otro lado, estas otras gráficas muestran qué tan problemático es los plaguicidas, ¿cierto? Entonces, en el eje de las X está el total de HQ, que es ese potencial de riesgo que encontramos por finca, y en el eje de las Y nuevamente está la riqueza y la abundancia. Entonces, lo que encontramos es que definitivamente en fincas donde hay más residuos y donde hay residuos más tóxicos, esa riqueza y esa abundancia de especies se está perdiendo, ¿cierto? Entonces, estamos perdiendo no solo especies, sino la abundancia de estas especies. Pero entonces luego dijimos, bueno, pero estos dos factores ¿será que están interactuando? ¿Será que por un lado es problemático que se pierda el bosque y por otro lado los plaguicidas y simplemente pues son problemas distintos o están interrelacionados? Entonces nosotros evaluamos esa interacción y encontramos que sí están interactuando. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esta gráfica no es tan intuitiva de leer, pero voy a intentar explicárselas. Entonces, una vez más, en el eje de las X tenemos la cantidad, digamos, el potencial de riesgo y de peligro que viene de los plaguicidas, y en las Y tenemos la riqueza y la abundancia de las abejas en cada una de estas fincas. Y en gris tenemos fincas donde la proporción de bosque era bajo, ¿cierto? Que era menos del 30%, y en los puntitos negros y las rayas negras son las donde el hábitat natural, donde la proporción de hábitat natural era mayor al 30%, es decir, que consideramos que era alta la cantidad de bosque alrededor de estas fincas. Entonces lo que vemos es que en general cuando hay más plaguicidas, pues menos riqueza y menos abundancia, ¿cierto? Pero si en una finca, pongamos el ejemplo de la izquierda, si en una finca yo tengo un HQ de 6, ¿cierto? No es lo mismo estar en una finca que tiene poco bosque a que si tiene mucho bosque. ¿Sí? Entonces, como vemos, cuando hay mucho bosque, todavía el bosque está proveyendo
una cantidad significativa de especies y de población que pueden estar prestando ese servicio de polinización. Pero pues esto cambia cuando nos vamos al extremo, ¿cierto? Cuando en la finca ya hay muchísima cantidad de plaguicida, pues ya no vale la cantidad de bosque que haya alrededor. Entonces, digamos que el bosque sirve de amortiguador de esos efectos negativos de los plaguicidas, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Porque si aplicamos una gran cantidad de estos productos, pues no va a haber bosque que amortigüe ningún efecto. Entonces eso, el bosque mitiga el efecto de los plaguicidas sobre las poblaciones de abejas, pero este efecto se pierde cuando las cantidades ya son excesivas. Y es que quiero contarles que la cantidad de imidacloprid que yo encontré en las anteras no lo he visto en ningún paper de ningún país. O sea, la cantidad de residualidad es muchísimo más alta que lo que reportan en Estados Unidos o en otros documentos que yo haya leído hasta ahora. Entonces los retos en este sistema, y yo creo que tal vez apliquen para el cultivo del lulo en distintas regiones del país, es que tenemos que buscar estrategias para apoyar a la gente para que haga un mejor manejo de las plagas y en particular este barrenador del fruto. Tenemos que identificar cuáles son las moléculas más peligrosas para las abejas y para los otros insectos benéficos en estos sistemas. Y por supuesto tenemos que promover la protección del bosque y de las áreas naturales porque están beneficiando el cultivo de distintas maneras. Y pues eso, muchísimas gracias a todos los productores y a todas las personas que nos ayudaron a hacer este proyecto, y también cualquier duda que no alcancemos a responder acá me pueden escribir o al correo o al Twitter. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Muy interesante los que nos cuentas sobre ese cultivo que pues realmente hay mucha información, o perdón, muy poca información sobre este cultivo en Colombia y digamos los efectos de los pesticidas y todo. Rodolfo tenía una pregunta. Sí, una duda, Diana. El imidacloprid tengo entendido que es un neonicotinoide. Sí, señor. Sí. Ajá. Y pues ya, digamos que ya por la investigación que se ha hecho en otros países, ya sabemos que son de las moléculas más Más tóxicas, peligrosas, claro. más peligrosas, junto con el fipronil y los neonicotinoides que ahí están, el imidacloprid, el diametoxan, el clotianidin, son como de las moléculas más peligrosas, pero que a la vez la gente las tiene como muy eficientes para controlar las plagas, entonces por eso es tan problemático. Dentro de tu lista, además del imidacloprid, ¿qué otros nicotinoides hay? No hay Entonces, ninguno. solo ese. No aparecen es porque los que escogimos nosotros para evaluar son los que la gente más usa en esa región, ¿no? Ya. Ujú. Tiene una pregunta aquí. Aquí Liliana Jiménez dice que si hay alguna relación entre más bosque y menos impacto del barrenador, o que si sabes, de pronto conoces algo No, sobre eso. no tomamos datos, pero yo creo que es una pregunta muy interesante porque seguramente tal vez con más bosque hayan más controladores biológicos y más regulación de las plagas, pero ya después de haber terminado dije como tuvimos que haber tomado datos de la plaga para saber cuáles eran los niveles de plagas en cada finca, pero es un tema muy importante, sí. O sea que, por ejemplo, estos aspectos o sea, están abiertos para pues, el trabajo. Claro, es un reto para estudiar esos temas, ¿sí? Y también para estudiar con qué podemos controlar estas barrenadoras. Diana, otra preguntita. ¿Y ese barrenador está extendido por toda Colombia o...? Sí, lo que entiendo es que es una plaga común de las solanáceas. Ajá. Y, Y creo que hay como varias también como líneas genéticas, pero es como una plaga común de las solanáceas. Y sé que también hay unos estudios como de algunos posibles controladores biológicos, pero pues digamos que esas tecnologías se desarrollen y lleguen a las regiones, pues también es un problema, ¿no? ya la última, perdón, ¿a qué altura estabas trabajando? Eso era entre 1300 y 1500, quedaba en Ah, la ya, zona. listo. Listo, bueno, Diana, muchísimas gracias y continuamos con Catalina Gutiérrez, que nos va a comentar parte del trabajo. Eso fue parte del trabajo de tu doctorado, ¿cierto, Catalina? Sí, correcto, Sí, Víctor. y fue sobre granadillas, ¿no? Sí, Víctor, muchas gracias y también, Entonces, pues, buenas noches a todos nuevamente por acompañarnos. Y creo que voy a recoger mucho de esas reflexiones que ya han compartido Margarita y Diana respecto a la polinización de estos cultivos tan importantes para el trópico. Voy a compartir pantalla, me avisa el Víctor cuando ya la estén viendo. ¿Listo? Ahí estamos. Perfecto. Entonces,
Ya, ahora sí. Listo. Sí, entonces yo quiero también compartirles muy brevemente estos resultados que obtuvimos con Granadilla, donde evaluamos también la importancia de los polinizadores sobre la producción de este cultivo. Esto fue un experimento que hicimos en el Quindío. Recordemos entonces que la granadilla o la Passiflora ligularis es uno de los cultivos, es un cultivo muy importante en Colombia, pero de hecho Colombia y Perú son los principales exportadores de este cultivo. En Colombia se producen alrededor de unas 47.000 toneladas actualmente, aunque la producción anteriormente era mucho mayor. Este cultivo ha venido decreciendo por muchas razones, incluyendo plagas. El fusarium es una de las plagas de este cultivo. Pero a pesar de esa importancia para Colombia, no había muchos estudios, digamos, muy sistemáticos en términos de quién estaba polinizando este cultivo y cuál era el efecto de los polinizadores. Entonces, como les menciono, hicimos un experimento donde establecimos unas parcelas, estos no eran cultivos comerciales, sino eran experimentales, donde hicimos observaciones para entender la cantidad y la calidad de los visitantes florales. Y hicimos experimentos de polinización también, como lo mencionó Diana, donde embolsamos unas flores, lo que no permitía que los polinizadores accedieran. También teníamos flores que estaban abiertas a la visita de esos polinizadores, y teníamos un tercer tratamiento que era polinización suplementada o manual, y esto en cierta medida nos daba como ese nivel óptimo de polinización, ¿sí? No, porque aquí ya uno asume que no hay una limitante en términos de esos polinizadores, entonces uno puede evaluar el déficit de polinización. Y con eso evaluamos cómo fue la formación de frutos en la granadilla. Encontramos en términos de los visitantes también, como Diana lo ha mencionado, una comunidad muy diversa de polinizadores en Granadilla. Encontramos alrededor más de 11 especies de abeja, pero también otros polinizadores que no eran tan frecuentes, otros insectos, una avispa de la familia Ascolidae. Y aquí lo que hicimos, para que ustedes entiendan en este gráfico, es separarlas o categorizarlas en las abejas que eran grandes, en las abejas medianas y en las abejas pequeñas. Aquí lo que vemos en estas gráficas es el porcentaje de contacto nuevamente con esas estructuras reproductivas, también como una medida de entender qué tan eficientes son estos polinizadores. Y de manera muy general ustedes ven que entre más grandes, las abejas pues tienen más contacto con esas estructuras reproductivas, ya sea solo con las anteras, o solo con el estigma, o estigma y anteras al mismo tiempo, mientras que los polinizadores medianos y pequeños, pues en muchas de sus visitas no tocaban estas estructuras. Y esta foto nos permite ver esto de manera muy clara, ¿sí? Aquí tenemos una silocopa donde su tórax está lleno de polen, y al entrar a la flor hace un calce perfecto, y aquí vemos el momento exacto donde está transportando ese polen y lo está depositando en estos que son los estigmas. Acá son las anteras, entonces la abeja entra hasta el fondo en busca de néctar, y allí es donde recoge este polen, que ya cuando hace otra visita a otra flor sucede este evento. Mientras que los polinizadores medianos y pequeños, su tamaño no les da para tocar las estructuras, ellos recogen néctar, pero muchas veces no tocan las estructuras reproductivas, como vemos en esta foto. Algo muy importante aquí para mencionar es el total de visitas o la frecuencia de esas visitas. Vemos que a pesar de que estos polinizadores son muy eficientes en términos de tocar esas estructuras, de todos modos no son muy abundantes, no hay una alta densidad, mientras que polinizadores como Apis mellifera, a pesar de que tiene un intermedio de tocar las estructuras, tiene una tasa de visita muy alta. Mientras que, por ejemplo, aquí Silocopa realiza una visita cada 43 minutos. Esos es más o menos los datos que estimamos para este sistema de estudio allí en el Quindío. ¿Qué encontramos en términos de formación de frutos? Entonces, aquí vemos el porcentaje de formación de frutos, y aquí los 3 tratamientos. Evidentemente, cuando no hay polinizadores, se producen muy pocos frutos, esto es alrededor del 4%, mientras que cuando hay polinización abierta, alrededor del 50% de las flores producen, y en términos de la polinización manual, esto incrementa un 65%, pero esta diferencia no es significativa, y eso es importante, ¿sí? Porque en realidad un esfuerzo de hacer polinización manual
no aumenta significativamente la polinización que están haciendo naturalmente los polinizadores en este sistema. Y ya cuando medimos esto en frutos maduros, pues el patrón continúa, ¿sí? Realmente una producción muy baja cuando no hay polinizadores, cuando no hay abejas, mientras que no hay diferencias significativas en una polinización abierta comparada con la manual. Entonces, ¿qué concluimos de esta parte del estudio? Pues al parecer la granadilla en este sistema está siendo polinizada por una combinación de polinizadores altamente eficientes, como estos de gran tamaño, que hacen un buen intercambio o transferencia de polen, pero también están seguramente complementados por esos visitantes que son muy frecuentes, ¿sí? En este caso, Apis mellifera, esto puede ser un poco debatido, porque en muchos casos Apis mellifera se considera un ladrón de polen, y es cierto que ellas a muy tempranas horas de la mañana están visitando las flores y pueden recoger todo el polen, y ya cuando llegan estos otros no encuentran. Sin embargo, pues en este sistema lo que creemos que está pasando es que están complementando esa baja efectividad con una tasa de visita muy alta. Otra conclusión muy importante, está muy en línea con los resultados que también tiene Diana, y es que la cantidad de bosque es muy importante en esta zona. Parte del estudio también fue evaluar cuál era el efecto de la cantidad de bosque. Encontramos lo mismo: entre mayor bosque, mayor diversidad y abundancia de las abejas. Esto también hace parte de otra parte del estudio. Pero aquí en esta zona, que tiene alrededor del 31% de bosque, las abejas están proveyendo este servicio casi que a su máximo, ¿sí? Porque no encontramos diferencia entre el óptimo y el nivel natural. Eso nos permite concluir que los niveles que tenemos actualmente son los máximos. Y esto también nos lleva como a reflexionar sobre los retos, nuevamente la importancia de manejar ese paisaje y de asegurar que haya áreas naturales que son hábitat de estos polinizadores, ¿sí? En estos paisajes, recordemos que muchas de estas abejas nidifican en madera, entonces los bosques o zonas naturales donde haya maderas donde ellas pueden hacer sus sitios de nidificación es muy importante. Pero adicional a esas áreas naturales que debemos conservar, otro reto puede estar relacionado, porque las plantaciones de granadilla pueden ser muy grandes, es en trabajar en un programa de manejo de polinizadores. Recordemos que en la primera charla, donde Mariano de Argentina nos contaba la experiencia de cría de xylocopas, y que mencionábamos que en Colombia, o de las abejas carpinteras, que no teníamos muchos avances al respecto. Yo creo que ese es también un reto que tenemos aquí en Colombia: cómo ayudarle al paisaje, pero también ayudar con este manejo de polinizadores en estos cultivos, pues, que requieren de estos polinizadores muy específicos. Y otro reto, para terminar esta parte, es también en este caso de granadillas, y en la zona hubo este problema, digámoslo así, o este reto con abejas ladronas. Recordemos que en términos de robo floral, pueden haber dos tipos de robo floral, ¿cierto? Cuando los insectos o los visitantes florales no acceden legítimamente a la flor, sino que la dañan en busca de esas recompensas de la flor. Entonces aquí tenemos un caso donde dañan la flor, pero hay otro tipo de robo donde no hacen daño a la flor, pero acceden a esas recompensas sin contribuir a la polinización, que es este tipo que vemos aquí en la foto. Y nosotros tuvimos un caso donde esta abejita, que se llama Trigona amaltea, estuvo generando problemas en los cultivos de granadilla. Entonces tomamos algunos datos de comportamiento y del efecto sobre la producción. Entonces vemos cómo esta abejita, antes de que la flor abra, hace huecos, y al parecer lo que hace es buscar o robarse el polen antes de que la flor abra. Y lo asumimos por el nivel donde están los huecos. Al final las flores, cuando ya abren, ya no hay casi nada de polen, se empiezan a comer parte del estigma, y las flores ya pierden sus estructuras reproductivas al final, y por lo tanto esto tiene una afectación muy grande en la formación de frutos. Entonces comparamos esa parcela que fue, digamos, atacada por esta abejita, y encontramos efectivamente una gran afectación sobre la formación de frutos comparadas con las parcelas donde no había esta abejita. Pero entonces, por un lado, concluimos que esta abejita puede ser un gran reto para los productores de granadilla. En la zona, algunas personas que tenían cultivos o que habían tenido, sí la habían reportado como un problema.
Esto se debe a que ellas destruyen esas estructuras reproductivas antes de que haya la fertilización, pero pues aquí tenemos que tener cuidado con esta conclusión porque recordemos que nuestras parcelas eran experimentales, muy pequeñas, y seguramente habrá que evaluar en cultivos grandes, ya en cultivos comerciales, si este efecto se mantiene, si este efecto se diluye, ya pues al tener como estas áreas mucho más grandes. Entonces todavía nos falta mucho por investigar en términos de en realidad cuáles son las afectaciones de esta especie de abejita, porque también pues hay que reconocer que esta abeja no siempre se comporta como problemática, sino que también es importante para la polinización de otras plantas silvestres, como ha sido reportada para esta palma, por ejemplo. Entonces, en términos de granadilla, tenemos pues muchos retos, creo que son los mismos que mencionaba también Diana, el manejo de plaguicidas, el manejo del paisaje para tener esas áreas que soporten los polinizadores y en este caso entender esas otras interacciones negativas. Sí, un par como de anotaciones. Me parece supremamente importante aquí el resultado en donde la frecuencia de apis compensa la visita de otros más eficientes. Entonces, por ejemplo, en Gulupa encontramos ya en tierras un poco más frías, donde no hay abejas grandes, que pues se daba una producción no muy buena y todo, pero prácticamente basada solo en apis. Y otro caso interesante es que en los cultivos de frijol, las abejitas trigonas son ladronas del néctar, ¿cierto? Entonces, temprano en la mañana abren un huequito, y roban néctar, pero después durante todo el día esos huecos son aprovechados por apis mellifera. Entonces uno encuentra apis mellifera visitando la flor del frijol, pero nada que ver. Afortunadamente en este caso creo que el daño que hacen no afecta la maduración del fruto y esto. Catalina, una pregunta, ¿sabes si hay información sobre cuántas abejas por área de cultivo son necesarias para la granadilla? Eso lo pregunta Luis Núñez. No, Luis, en realidad no tengo ese dato y creo que no ha sido, por lo menos desde lo que yo conozco, no ha sido establecido. Pero uno podría hacer los cálculos con estos datos porque, digamos, si tenemos estas parcelas pequeñitas donde más o menos sabemos la densidad, uno podría tratar de extrapolar a los cultivos. Eso me queda como ejercicio. Y había otra pregunta acá. Bueno, Carlos Andrés Morales pregunta que si la imagen que presentaste ahí es sobre el chontaduro. ¿Es una palma chontaduro? No, es una palma, que el nombre que estaba allí, de hecho creo que es un estudio de Luis de polinización de palma, es una palma de la Orinoquía, creo que la saqué de algún estudio. En cuanto a la polinización manual, ¿qué sabes de eso, digamos, a nivel de los cultivos en el área donde hiciste ese trabajo? ¿Lo están haciendo todavía? No, pues allí en el Quindío, esta es el área de Finlandia, ya no hay casi cultivos de granadilla, están un poquito más hacia Salento. Y lo que sí, incluso lo hemos discutido contigo, Víctor, es incluso en cultivos de maracuyá y otras pasifloras donde la gente ya se ha visto forzada a hacer polinización manual. Entonces, parte de sus costos es pagarle a las personas para que hagan esa polinización manual y representa un costo importante para la producción. Esto incluso en un artículo de Zoraida Calle desde el 2010 ya se veía cuando comparaban unas zonas con poco área natural comparadas con las áreas que tenían más hábitats naturales, como ya los que tenían poco hábitats tenían que recurrir a la polinización manual. Así que digamos, se ha puesto mucho énfasis en las plagas como el fusarium, como otras, pero creo que todavía no hay la conciencia suficiente de que los polinizadores, en este caso, pues las abejas son fundamentales para estos cultivos de pasiflora y que debemos asegurar, o que los productores deben entender esto para asegurar que a su alrededor haya, o que su sistema tenga los polinizadores suficientes. Sí, yo conozco casos en el Huila, por ejemplo, en donde aumenta hasta el 30% los costos de la producción por hectárea de un cultivo,
y uno de los cultivadores de allá me decía que él estima que aproximadamente entre 3 y 5 millones de pesos es el costo de la polinización manual en esa área. O sea, es un tema que está por trabajarle, ¿no? Y es otro de los retos, yo creo que ahora en Colombia, en estos cultivos en particular, pero pues hay otros también. Aquí otra pregunta de Cristian Parra, que consideraría usted que hacer una polinización dirigida de abejorros será capaz de sacar la mano la mano humana de la polinización? O sea, Pues creo sí. que eso es uno de los retos, de tratar de entender qué tanto el manejo de polinizadores, que es que ni siquiera lo hemos intentado hacer. Yo particularmente no conozco experiencias donde suplementemos estos abejorros o las abejas carpinteras a los cultivos. Creo que no lo hemos logrado hacer en Colombia, así que tenemos todo un camino por entender en realidad si esos programas de manejo de polinizadores nos pueden dar la mano. Y yo lo que resalto aquí es, creo que tiene que ser una combinación de estrategias, ¿cierto? Uno ni lo otro va a solucionarlo todo. Es también desde el manejo agroecológico, desde no tener unas plantaciones súper extensivas, es no solo los programas de polinizadores, pero también las áreas naturales. Vemos que donde hay áreas naturales, y este estudio lo que demostró es esto, donde hay áreas naturales y hay suficientes polinizadores, no hay necesidad de hacer polinización manual, porque ya la polinización natural está llegando a ese óptimo. Entonces, todavía tenemos mucho en ese sentido de entender cómo es la complementariedad de todas estas estrategias. Yo tengo una pregunta para Diana. Yo creo que ya vamos cerrando aquí un poco esto. Diana, bueno, tú me comentabas que habían algunas limitaciones digamos, con la capacidad de técnica o de instrumentación, algunas veces en la dispersión de los pesticidas en las granjas o en las fincas. A nivel de capacitación también estamos limitados en el país y que hay unas diferencias aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esto? ¿Cómo funciona aquí en Estados Unidos y cómo has visto en Colombia, por ejemplo? Pues en Colombia hay mucha desinformación de los plaguicidas. Esto incluye pues a los productores, pero también a los agrónomos que a veces de pronto no saben interpretar bien las etiquetas, las dosis, las cantidades de aplicación. Y también en Colombia hay un fenómeno y es que hay muchos agricultores nuevos. Por ejemplo, en toda esta región de Chamesa, la mayoría, muchos de los productores pues eran antes ganaderos que con todas estas iniciativas, por ejemplo, ¿cómo se llaman? De alianzas productivas, involucran a mucha gente a sembrar cultivos nuevos, a sembrar cultivos pues, que se consideran promisorios, pero la gente realmente no tiene mucho el conocimiento de la agricultura o del manejo de las plagas, entonces ante cualquier daño, ante cualquier problema, pues se asustan y empiezan a aplicar una cantidad de plaguicidas. Entonces yo creo que la educación es muy importante en Colombia para hacer un manejo más racional de los productos. Y en comparación con Estados Unidos, acá hay problemas, sí, pero la gente está obligada a sacar como una licencia para ser un aplicador de plaguicidas. Y esa licencia implica que tú tienes que tomar un curso que son más o menos 200 horas, donde te explican detallito a detallito cómo los riesgos de estas moléculas, cómo aplicarlas, cómo cuidarse la persona, cómo protegerse, ¿cierto? Porque el problema de los plaguicidas en Colombia no son solo las abejas es un pedacito, pero estamos contaminando los frutos que luego nos comemos, la gente que los aplica está seguramente teniendo problemas de salud por ello. Entonces creo que apuntarle cada vez más a que en Colombia se estableciera una especie de requisito para que el que quiera aplicar, comprar o usar un plaguicida, sea quien sea, deba tomar un pequeño curso, como por ejemplo el que hay de manipulación de alimentos, que el SENA lo provee y que la gente cada vez que está involucrada en temas de restaurantes tiene que tomar este curso, algo así mínimo debería haber en Colombia, porque aquí la verdad cualquier persona puede ir a una tienda de agroquímicos y comprar cualquier molécula, ¿sí? Y nadie le está poniendo trabas, aunque en teoría digan que debe hacerlo con autorización de un agrónomo, la verdad es que la inmensa mayoría de la gente lo compra sin ninguna prescripción. Bien, gracias, Diana. Rodolfo tenía... Yo creo que pues no me gusta meter mucho la cucharada, pero yo creo que
A ver, con respecto a eso, pues también a nivel de anécdota, ¿no? Una vez oí una conferencia muy ilustrada sobre los neonicotinoides. Y entonces me llamó la atención que el tipo siempre hablaba era del polvillo y del polvillo y que las abejas recogían el polvo y que no sé qué. Yo decía, ¿cuál polvillo? Pues resulta que el único aplicación autorizada es a las semillas, porque como usted sabe, esos son insecticidas que después pueden ser, ¿cómo se dice?, traslocados a los tejidos. Sistémico, sí. Entonces, es cierto, entonces se les aplica eso a las semillas y el gran peligro es que la abejita recoja ese polvo y se lo lleve y se contamine con eso también. Entonces, por lo menos eso decía el señor. Pues Entonces yo le decía, depende entonces, de dónde se esté hablando. Acá en Estados Unidos el mayor uso es en las semillas y hay un ajá, riesgo que la abeja lo coja, pero por ejemplo hace poco salió un documento que muestra que los pájaros se comen esas semillas. bueno, espérate y termino el cuento. Y entonces llego y yo le digo, pero señor, pero es que aquí en Colombia, ¿cuáles semillas? ¿Sí? Aquí la gente coge y ¡fua! Se lo volea a las flores. Ahí dice, no, eso es, ¿cómo se dice? Eso es una aplicación extra label application, o sea, nosotros, y claro, en cada tarrito está ahí chiquito allá en una esquina donde dice no aplicar en floración, no aplicar en floración, no aplicar a las flores. Pe- Pero Y entonces, tampoco es tan cierto, hay muchos productos registrados para Colombia que sí en la etiqueta dice que se puede hacer aplicaciones foliares, entonces ni siquiera la no, etiqueta está bueno, no tan... sé, recuerdo el caso Sí, sí, sí. es una flor, sí, foliar sí, pero flor no. Mm. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿verdad? Y la responsabilidad de estas firmas, pues es extra label application. Es decir, si yo le vendo a usted una ametralladora y usted va y mata a 40 personas, eso no es culpa de Winchester, eso es culpa suya. Entonces, ahí estamos ante un problema grave que creo que reglamentariamente no se ha avanzado aquí en Colombia. Bueno, esa era mi metida de cucharada. Bueno, no, sí, o sea, definitivamente muchas cosas para hablar, muchos retos que tenemos todavía y yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Eh, yo quería pues agradecerles pues, a Diana y a Margarita por acompañarnos hoy, a Catalina por preparar esta presentación sobre pues, el trabajo tan interesante con la granadilla, a todos ustedes por estar con nosotros aquí fielmente cada lunes, ¿no? A esta hora. Esto, como había mencionado Rodolfo desde el comienzo y Catalina también, es un programa piloto, ¿no? Esperamos continuar con esto el próximo año. Nos deja mucha satisfacción ver pues, la participación y las preguntas, muchas cosas por hablar. Cada tema que discutimos acá podría ser una conferencia o un tema para hablar por varias horas, ¿no? Pues no sé, gracias a todos y quiero pues pasar aquí ya finalmente a Cata y a Rodolfo para que no sé, quieran decir algo finalmente y ya vamos a cerrar. No, de acuerdo, Víctor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como dice Víctor, esperamos poder seguir construyendo sobre estas 4 charlas que ya realizamos. Ustedes nos han dejado muchas preguntas ahí muy interesantes en el chat. Así que esperamos poder continuar con estas charlas de las que aprendemos muchísimo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Profe Sí, Rodolfo. claro. Pues primero a los colegas ilustres que nos acompañaron y nos apoyaron en esta iniciativa, que pues por su generosidad de regalarnos su tiempo y su conocimiento. Segundo, a la gente que nos contactó, estuvo presente, reiterarles que el plan es que estas conferencias, bueno, estas charlas, porque no son conferencias, sino como cosas muy introductorias, van a estar disponibles en los medios de las YouTube, creo, Víctor. Y lo mismo, ¿no? Esperamos a partir de enero, febrero,
volver a programar este ciclo de charlas, tal vez con un formato un poquito más detallado, no sé. Tenemos que discutirlo y pues compaginarnos y mirar a ver, como dice sabiamente Catalina, construir sobre esto.